Soy Antonio Fernández, como he dicho en Carni. Gracias a Izquierda Unida de aquí de Carmona por traerme. Yo soy de Torre Palma, soy de Carmona. Y lo que os voy a explicar es un poco tres partes. La primera parte, que es la más engorrosa, es la base legal en la cual tenemos derecho a que no nos cobren la cláusula suelo. Una segunda parte en la que explico lo que es la cláusula suelo, qué significa, las ofertas vinculantes, todo lo que es los conceptos más básicos, que muchos lo conoceréis, muchos tendréis incluso a echar reclamaciones, pero hay personas que dicen, bueno, ¿y eso qué es? Y una tercera parte que cada uno vaya a tener que decidir, que si yo la tengo la cláusula suelo, ¿qué hago? Carni y el compañero de allí del fondo, creo que estamos haciendo nosotros en todos los sitios donde damos las conferencias, una hoja de reclamaciones ya preparada para que la tenga, puede ir a su banco a reclamarlo, y ahora os explico cuál es el camino, y ellos lo van a facilitar si la necesitáis. Creo que en Carni va a poner o bien aquí o bien, ya lo diré ya al final. Bueno, lo primero, estaréis escuchando tanto en Izquierda Unida como en todos los partidos que somos europeos, y es verdad. Somos europeos para todo. Que aquí parece que el señor Rajoy se lo ha olvidado, que los europeos no solo es cuestión de subir el IVA al 21%, cuestión de rebajar recortes sociales, sino que somos europeos también para las cuestiones que nos puedan interesar. Y hay otra palabra que lo voy a ir explicando, que no lo digo yo, sino que lo dice desde el Tribunal Supremo hasta los tribunales de Luxemburgo, que es la transparencia. ¿Ha habido o no ha habido transparencia cuando nos llevaron al notario a firmar la hipoteca? ¿Cumplieron las condiciones que exigía la ley? Eso es en lo que se basa todo lo que vamos a hablar. Transparencia, ese es el meollo. Si ha habido transparencia, estamos en la legalidad y no podemos reclamar nada. Pero se ve, si no lo ha habido, sí podemos reclamar, y de hecho los jueces están dando sentencias favorables a los usuarios. Como ya os digo, lo primero es las razones legales. Hay una directiva, estamos en Europa, somos europeos y dependemos de las directivas europeas, tanto para el PAC, que aquí lo conoceréis mucho, como para cualquier cosa. La directiva del año 93, de 1993, que no es de hace 2 años, dice que corresponde a los Estados miembros, a las autoridades, en este caso serían aquí en España, al gobierno de Rajoy y al Banco de España, velar porque no se incluyan cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Esta es una directiva de obligado cumplimiento, porque somos europeos. En el artículo 2 de esa directiva dice que las cláusulas abusivas de un contrato, tal como quedan definidas en el artículo 3, que es el que viene ahí, que se considera una cláusula que no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente. Todos nos encontramos con que vamos ya al notario y ya está todo redactado y todo arreglado. Y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. Hay otra parte, más adelante, que para demostrar que nosotros tenemos un contrato de adhesión y no lo han negociado con nosotros, la carga de la prueba le corresponde, en este caso estamos hablando del banco. Al banco le correspondería comprobar y demostrar que nosotros no habíamos entrado y habían negociado bien con nosotros. Bueno, las directivas, la forma que hacen, se crea una directiva en la Unión Europea, los gobiernos nacionales, los 17 gobiernos nacionales, entre ellos España, hacen una ley que transpone esa directiva, o sea, que copia esa directiva y la adapta al caso español. En este caso, la directiva fue de la ley 17 de 1998, en la cual transpuso la directiva, o sea, que desde entonces tenemos una ley ordinaria en España que obliga a las condiciones que he dicho antes. Pero aún así, luego, después de las leyes, normalmente los gobiernos hacen unas órdenes o hacen unos reglamentos. En este caso, se hizo una orden del 5 de mayo del 94 sobre transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Y después, bueno, las tres cosas en resumen. Con arreglo a estas tres bases legales, hace 3 o 4 años, empezamos mucho a reclamar cuando empezó a bajar el Euribor, porque claro, mientras lo teníamos por encima no había problema, pero cuando empezó a bajar llegó un tope, un mínimo, que dijeron no, y de ahí no te lo bajo. Entonces cogimos y empezamos a reclamar. Y a raíz de eso
un español, un catalán, lo llevó a su tribunal, en concreto sería aquí en Carmona, al tribunal de aquí. No contento reclamó la audiencia, no contento reclamó al Supremo y no contento reclamó a Luxemburgo, porque, como dije desde el principio, somos europeos y tenemos derecho a ir a Luxemburgo. Con arreglo al tribunal, cuando llegó a Luxemburgo y presentó las pruebas de que había cláusula firmada sin conocimiento, sin cumplir la orden, sin cumplir la normativa, sin cumplir los pasos que incluso indica el Banco de España, pues el Tribunal de Luxemburgo, la sala primera de lo civil de la Comunidad Económica Europea ubicada en Luxemburgo, el 14 de marzo del 2013 le dio la razón. Le dio la razón y esa sentencia ha hecho que ya en cascada vayan bajando todo el mundo. Esto fue en marzo. En mayo, el Tribunal Supremo de España hizo una sentencia contra Nova Galicia, CajaMar y BBVA, diciendo que las cláusulas que tienen en su hipoteca los tres bancos son abusivas y que las tienen que quitar. ¿Qué hacen los tres bancos? Ni Nova Galicia ni CajaMar las quitan. El BBVA recurre, pero la quita en mayo. O sea, los que tengáis la hipoteca con el BBVA, salvo error o cualquier otra cosa, desde mayo os han quitado la cláusula suelo. No han devuelto los de atrás, pero os han quitado la cláusula suelo el BBVA. ¿Y por qué declaran nula la cláusula suelo? La declaran en el apartado séptimo, declaran la nulidad por estas 5 cosas. Porque falta información al consumidor. Porque, y muchos lo tendréis aquí, que si habéis venido, me imagino que tendréis hipoteca, hay cláusula suelo, pero no hay cláusula techo. No están equilibradas. O sea, yo me hago un negocio en la que si baja, no baja, pero ahora si sube, yo subo todo lo que quiero. Porque no han hecho una simulación de qué es lo que iba a pasar en caso de que tuviera que bajar a las cláusulas suelo. Estas son las condiciones que va diciendo el Tribunal Supremo. Porque falta información de los costes de las cláusulas suelo y porque, como ha dicho Encarni, está redactado de tal manera que no lo entienden ni ellos mismos. Porque está en un lado la cláusula suelo, en otro lado un anexo en el apartado B final tiene el tope y ya lo miramos y no. Total, en resumen, lo primero que tenían que haber cumplido, que seguramente al 90% de los que estamos aquí, incluido yo, no nos dieron una oferta vinculante. Ya ahora a continuación os voy a explicar lo que es la oferta vinculante. Al no darnos la oferta vinculante con 72 horas, incumplían las leyes españolas, incumplían la directiva de la Comunidad Europea, incumplían las normas del Banco Español, del Banco Central de España, incumplían todas las normas. Entonces, el Tribunal Supremo lo que dice que si no hay oferta vinculante, en estos casos de estas sentencias no había oferta vinculante, no había transparencia, y al no haber transparencia, la cláusula de suelo es nula. Aquí empieza otro problema, es decir, es nula a partir del 9 de mayo, es nula anterior. A raíz de ahí, cada juzgado ha entendido una cosa. Pero vamos, que en principio desde el 9 de mayo es nula. A raíz de esa sentencia, ya os digo, empezamos a caer en cascada. La semana pasada salió otra, están saliendo continuamente, quitándole las cláusulas sobre la gente, y normalmente, entendiendo nula, lo que entiende el Código Civil Español, que dice que nula es desde el principio del acuerdo, desde el día que se firma la hipoteca. En concreto el artículo 1303 del Código Civil. Pues esto fue cuando yo lo hice la primera vez, entonces cogí una de las primeras sentencias que había. El juzgado de García de Santander, el 18 de octubre, decía que condena a la demandada que le devolviera a los demandantes, que no solo que le quitara la cláusula suelo, sino que le devolviera todo lo que le habían cobrado de más, y además los intereses, y además pagaban las costas del juicio. Y como esta han caído muchas más. Las más famosas quizá la de Cazú, que quitó a 40.000 personas. Hay caído muchas más. Como os dije, el BBVA en mayo quita las cláusulas suelo. A partir de mayo hace una cosa muy rara, que es que devuelve a los que le había cobrado y le vuelve a cobrar otra vez habiéndole quitado las cláusulas suelo. Pero recurrió. Bueno, pues el 19 de noviembre del 2013 el Tribunal Supremo le dice al BBVA que no, que se ratifica lo que había dicho en mayo, que las cláusulas suelo
eran ilegales. Ya os digo, esas son las bases legales, que tampoco, si alguien tiene interés en concreto, yo le doy lo que he dicho aquí, tanto la normativa como la ley, y además la va a tener el compañero en el ayuntamiento, que no hay problema ninguno, pero para no liar mucho y no aburrir a todo el mundo. Ahora os voy a explicar unas cuantas cosas que son los conceptos, que ya os digo, para que sepamos todos qué conceptos son los que nos atañen a nosotros. Una oferta vinculante es esto. Una oferta vinculante está a modo de prueba, una oferta vinculante en concreto del BBVA. Podría haber escogido de cualquier otra. Lo que pasa es que ya os digo que al 90%, al 95% de los que estamos aquí no nos dieron esto. Tenían que habernos dado con 3 días de antelación. Y en la cual la oferta vinculante pone qué tipo de préstamo nos van a hacer, con qué garantía, cuánto tiempo va a durar, los intereses, y si las cuotas nos las bajan por tener tarjeta, por tener seguro, por tener cualquier otra cuestión, que ellos nos lo van diciendo. Esto tenían que habernoslo dado 3 días antes, habernoslo nosotros consultado, o bien mirado, o bien con un abogado, o bien con quien quisiera, y luego haber ido a firmar al notario 3 días después. Esto en la realidad no nos lo han dado a nadie. De hecho, en concreto, esta oferta vinculante se la dieron a uno de los que estábamos en la plataforma, y como veis, está firmado por el banco, pero el consumidor, el que iba a hacer contrato, no la firmó. A que no, tampoco se la habían dado a él. Lo que pasa es que luego, cuando lo solicitó, se la dieron. Mira, ahí te la tengo, que te la entregué yo en su día. Pero no se la habían entregado. Esta es una oferta vinculante que nos tenían que haber entregado nosotros con 3 días de antelación, 72 horas antes de ir al notario. En la práctica, ni siquiera la tienen, porque todas las reclamaciones que están haciendo y que le están dando la razón es que no son capaces de demostrar, como ya os digo, la carga de la prueba le corresponde al banco, no han sido capaces de demostrar que tenía la oferta vinculante firmada por el hombre que pedía o la mujer que pedía el préstamo. Entonces, al no tenerla es lo que les hace perder Ya os digo, antes de firmar un contrato, nosotros vamos al banco, se lo preguntamos, nos ofrecen unas condiciones y tendrían que habernos dado una oferta vinculante que lo vinculara a él y a nosotros, cosa que no hicieron. Y ese es el primer problema que han tenido para que las cláusulas se declaren nulas. ¿Qué es lo que es una cláusula suelo en sí? Una cláusula suelo en sí es que a nosotros nos prestan un dinero y dicen que es a interés variable. De hecho, y después nos da tiempo, vamos a ver propaganda de hace unos cuantos años en la cual interés variable, pero lo que pasa es que es realmente un interés fijo, solamente es variable cuando sube. Cuando es para abajo no es variable, es fijo. Lo tenemos al 3,5, al 4, al 4,95, al fijo que ellos ya han decidido. El diferencial pactado es lo que ellos nos decían en la propaganda, que yo tengo aquí de propaganda de entonces, dicen el Euribor más el 0,70, el 1, el 1,50, lo que quisiera. Ese es el diferencial que nosotros teníamos que haber calculado. Y ahí lo ponían. Es el Euribor a un año y el diferencial sobre el tipo de referencia se sumará ese, será 0,70 centésimas por punto. O sea, que hoy en día, que está el Euribor al 0,55, eso tendrían que cobrar la cláusula suelo a esa escritura 0,55 más el 0,70, que es el 1,25. En la práctica, ya veremos que en esta escritura, diferencial pasado más 0,70, diferencial real, veremos que la cláusula suelo es esto. Se pacta expresamente que el interés resultante no podrá ser inferior al 3,25 interés nominal anual. O sea que el interés no es variable, es fijo al 3,25 y si sube pues me lo cobro, porque tenía que haber cobrado el 1,25. Parece que es una tontería, un 1 y pico, pero luego vamos a ver que un 1 y pico significa entre 100 y 300 euros al mes de la mayoría. Hay algunos menos y otros más. Diferencial real 3,25. Luego, lo que cobran es, bueno, en su momento se hizo esto porque estaba al 0,50, hoy está al 0,55, pero para no variar las cuentas, 0,50 más 0,70 es 1,20. O
sea, que lo que cobran de más es un 2,3%, que parece una tontería, pero para un ejemplo de una casa o un piso de 100.000 euros, que tampoco es ni mucho ni poco, una cosa normal, media, 100.000 euros son 191,66 euros más al mes que están cobrando de cláusula suelo. O sea, para un ejemplo de 100.000 euros, el 2,3% son 191,66. Ahora luego os hago las cuentas y la veis y la podéis hacer ustedes tranquilamente. Otro concepto es la escritura del préstamo hipotecario. Eso es una cosa que lo tuve que poner aquí porque me lo he encontrado. Cuando nosotros firmamos vamos a comprar una casa a un señor, tenemos dos escrituras. Algunos notarios la ponen en una sola, pero normalmente son dos escrituras diferentes. Una, la escritura de compra-venta, en la cual dice que ese señor me vende a mí la casa o el piso, y otra, la escritura de la hipoteca, la cual el banco dice que me presta un dinero para comprar esa casa y cómo me lo va a cobrar. Cuando nosotros vamos al notario, dentro de los papeles que dicen gastos de gestión y todo eso, lo que hacemos es pagar 4 o 5 copias de escritura. Una se queda el notario, otra va para el registrador, otra se queda el banco, otra para nosotros y otra para la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que pasa? Que me estoy encontrando con muchas cosas en esta charla, que a la gente no le dan la escritura suya. Por lo tanto, no saben que tienen cláusula suelo, porque no pueden averiguarlo, porque lo que tiene la escritura de compraventa y ahí no pone nada. Esa escritura, que lo sepamos todo por delante, que la pagamos nosotros y es nuestra, y que tienen la obligación de dárnosla. Hay mucha gente que no la tiene. Ya os digo que estamos aquí con la cláusula suelo en España 4 millones y medio de personas. Y que de esas 4 millones y medio hay mucha gente que nunca tiene que no le han dado la escritura del préstamo hipotecario. Y que de hecho cuando ahora vienen a la charla y van y le preguntan, lo primero que le hace el director del banco es preguntarle, bueno, ¿y cómo te la quieres? Porque ya sabe como que hay, esto lo que quieren es reclamar. Como os digo, la cláusula suelo no es ni más ni menos que un interés fijo, engañado, que solamente es variable cuando suba. O sea, cuando subió, mientras subió el Euribor, no lo subieron, pero para bajarlo no. Y hay otro concepto que es el defensor del cliente del banco. Ahora luego cuando explique el mecanismo para reclamar, tenéis que reclamarle lo primero al defensor del cliente del banco. Nos encontramos con toda clase de historias, como que este pueblo está cerca de Sevilla, no tiene problema, pero cuando después en un pueblo lejano, lo primero dicen, no, aquí no te atendemos, tienes que ir a Sevilla. O incluso el otro día en Marchena le dijo el director de un banco que lo que tenía que escribirle a tu defensora que está en Cataluña. El caso es dar capotazos para arriba y para abajo. Cuando reclamemos, si quiere alguien reclamar, lo que tiene que hacer es utilizar o bien la hoja que yo le propongo o cualquier otra y reclamarle al director de la oficina donde yo tengo el dinero, que tiene que ir al defensor del cliente del banco. Pero ¿quién se lo lleva? Él. ¿Cómo? Es su problema. Cuando reclamemos, primero reclamamos al defensor del cliente del banco, tal y como están las cosas. Normalmente nos están diciendo, o se callan, antes se callaban, ahora ya contestan, diciendo que no, que las cosas están bien, que lo firmaste, que es legal y que por lo tanto no tienes derecho. Inmediatamente de eso hay que reclamar al Banco de España. El Banco de España tiene un plazo para contestar la reclamación de 4 meses. Pero la experiencia que estamos teniendo ahora mismo es que a los 3 meses contesta diciendo que no puede contestar, que tiene que esperar a los 6 meses, porque hay tantas reclamaciones que es imposible. Es que somos 4 millones y medio de familias que nos han estafado. Que el Banco de España, que no va con lo del principio, el Banco de España da un informe que normalmente al presentar nosotros la reclamación le piden al banco que le presente los papeles, si tiene oferta vinculante, qué tipo de oferta vinculante, cuando se firmó, que demuestre que lo firmó. Y como no lo pueden demostrar, pues el Banco de España da un informe diciendo que ese préstamo no se hizo de forma transparente y por lo tanto la cláusula suelo esa no es legal. Lo que pasa es que, en contra de lo que yo pienso que debería hacer, porque la directiva dice que las autoridades son las que tienen que tomar carta en el asunto, simplemente da el informe. Es bueno tenerlo claro, porque si vamos a juicio, ese informe es una prueba.
Una prueba que aportamos al juez para que vea que esa cláusula suelo ya el Banco de España ha dictaminado que es ilegal. Pero ahí se paran. No entiendo por qué se paran ahí. Pero vamos, que se paren. Bueno, sí lo entiendo. Y también me gusta explicarlo. El subdirector del Banco de España hace un mes estaba de subdirector del Banco de España y ahora está en la patronal bancaria. Por eso es por lo que no se muerden uno a otro. Ya os digo, el Banco de España da un informe que no es vinculante, pero que hasta ahora, ya os digo, el 90% está diciendo las cosas como son, que no tiene oferta vinculante, que la cláusula no es transparente y que tiene razón el que le reclama. Ya con eso, ustedes o nosotros o todo el que tiene que decidir si va para adelante o no va para adelante. ¿Qué ha pasado cuando estamos reclamando y están cayendo en cascada las sentencias? Que los bancos no han sido limpios, ni con sus clientes, que somos nosotros, y entonces están intentando engañarnos. Aquí hay 3 ejemplos, y yo en concreto traigo uno de la Caixa. Carni creo que iba a contar una anécdota de la Caixa de aquí. Esto es una carta que recibió un cliente de la Caixa, que la tengo entera, que está como en brete y está todo. La tenéis aquí alguno, ¿no? En esta carta os dice, la podéis leer tranquilamente, pero os dice, te vamos a quitar la cláusula suelo por 1 año, 2 años, 3 años, hay de todos los tipos, de todos colores. Pero usted renuncia a interponer cualquier tipo de reclamación o a mantener reclamaciones interpuestas contra la Caixa por la inclusión y la aplicación de la cláusula suelo en su contrato de préstamo crédito ante los órganos judiciales, arbitrales, los servicios de reclamaciones de las autoridades supervisoras y ante cualquier otra autoridad de consumo competente, desde el momento en que la Caixa acepte su solicitud y por todo el plazo de la renuncia de la Caixa a la aplicación de la cláusula suelo mantenga su vigencia. Nos quita la cláusula suelo por 1 año, 2, 3, pero a partir del 3.er año que sepáis que ya sí es transparente, porque usted está renunciando. Eso es una simple grosería de la Caixa, pero ya os digo que hay otros bancos, el Popular y la Unicaja, que están mandando cosas parecidas. Y que en el momento que se firme eso, estamos renunciando hasta que si dentro de 2 años nos la vuelven a poner, porque nos la ponen por 1 año o 2, y nos la vuelven a aplicar, que sepáis que ya no se puede denunciar, porque ya está claro que nos hemos enterado. Mi consejo, antes de firmar una cosa de esa, no firmarla, pensarlo 2 veces. Porque claro, si son 300 euros al mes lo que nos están quitando, nos están ofreciendo, que nos van a quitar 300 euros de la hipoteca hace 2 años, si hace unos años estaba trabajando mi mujer y yo, y ahora mi mujer o yo no estamos trabajando, 300 euros nos da para mucho. Cada uno tiene que hacer sus cálculos, pero que dentro de 2 años no van a ser. Entonces, ante esto, ¿qué hacer? Ya os digo, cada uno tiene que hacer su cálculo personal. Yo mi consejo, desde luego, reclamar banco. Y reclamar Banco de España, que lo hacemos nosotros mismos. Que Carni va a tener la reclamación una normalizada, agarrándose a toda la legislación. Hacer lo que se nos vale dinero. Luego, reclamar ya judicialmente. En otros pueblos, en Parada, están haciendo una plataforma afectada para negociar con los abogados. En Arada también. Ya cada uno tiene que hacer sus cálculos. Pero os voy a explicar, por lo menos también para que sepáis los gastos. La ley de Gallardón de las tasas judiciales significa que a una hipoteca normal, de hasta 150.000 euros, tiene que pagar de gasto 318 euros. O sea, tú vas a juzgado, te voy a poner una denuncia para que me devuelva la cláusula suelo y te tiene que perder cariño 318 euros. El procurador, siendo baratito, 150 euros. Y los abogados, yo os voy a dar unas cuantas listas, ustedes cogen el que queráis, pero poco más o menos le han dicho 300, 500 euros. Que en eso es con lo que se basan los bancos para asustarnos a nosotros, porque saben que tenemos que perderle el cariño a 1.000 euros, que a la mía no lo tenemos. Ya os digo, la acción judicial vale eso. Que luego os dan la razón, como están dándola a la mayoría, con todas las costas, normalmente los jueces lo obligan a pagar a los bancos. Y a ustedes no os costaría nada, pero de momento tenéis que ponerlo por delante. A sabiendas de que veremos a ver el juez que nos toque.
Con esto os voy a recordar un programa de Évole, que tenía un programa sobre cláusula suelo. Un hermano vivía en el segundo o en el tercero, el otro vivía en el segundo, uno encima del otro, compraron el piso el mismo día, hicieron la hipoteca con el mismo banco, se agarran a las mismas leyes, y cuando llegaron a los juicios le tocó a cada uno un juez. Uno le obligó a devolver al banco todo y el otro dijo que no, que estaba bien. Esto, cuando nos metemos en cosas judiciales, es lo que puede pasar. Entonces vamos a dejarlo claro. También, y eso también quizás nos pueda salir más barato, lo que pasa es que nos enfrascamos en ello es asociarnos a una organización. Hay algunas que están trabajando muy bien. Hay otras que, para mi forma de ser, están abusando del momento y te exigen unas condiciones que son que cambias de un sitio para otro para que te abusen de ti. O crear un grupo de afectados. Aquí estamos 6 que somos de Caja Rural, por ejemplo, yo soy de Caja Rural, o de la Caixa, o de Unicaja. Y entre los 6 nos apoyamos y vamos a un abogado que siempre tendremos más fuerza con él. Eso podría hacerlo también, que eso tampoco hace falta hacer nada legal, sino simplemente poner los 6 de acuerdo y a ver qué es lo que hacéis. Yo también hay otra cosa que os quiero decir: si hacéis grupos de afectados, evitad en lo máximo de que las denuncias que pongáis sean más de 6-10 personas. Y os lo explico porque yo soy de los primeros que puse la denuncia, lo pusimos 15.000 personas en Madrid. 15.000 personas ha significado que lleva 3 años y que el abogado y que el juzgado está asfixiado. No es capaz de digerir todos los papeles. Entonces, si ponéis ustedes la denuncia mañana, probablemente os salga dentro de un año y a mí todavía no me haya salido. Yo os aconsejo 6-10 personas si lo hacéis así. Aquí tenéis 3 despachos de abogados que han salido en la prensa. Yo no tengo ningún interés con ninguno, sino simplemente para que os vayáis informando, que uno es unive.es. Si el CARNI los llama como ayuntamiento, incluso como de Izquierda Unida, ellos vienen aquí y os ofrecen lo que os interese, que ha hecho en otros lados. Ellos se han ofrecido a venir a hablar. Portero y Peña, que es de aquí de Sevilla, que ellos también se vienen aquí a ofrecer, incluso vienen juntos y os explican cuáles son sus honorarios y cuáles son sus condiciones. Y Harsia, que es una cooperativa de abogados, que también os lo expliquen. Estos son los 3 que por lo menos a mí, hay más, o cualquier abogado aquí del pueblo. Lo que pasa es que esto han salido en la prensa, yo me puse en contacto con ellos, les pedí permiso para salir, y ellos dijeron: si hace falta que vayamos allí, nosotros vamos allí y les presentamos las condiciones. Entonces ya tendréis que decidir ustedes. Unive tiene una ventaja, que es que incluso en internet ustedes os metéis en Unive, les decís las condiciones que os piden, que es la entidad, el capital inicial, cuándo se contrató, la cláusula suelo cuál es, y ellos directamente os dan un presupuesto cerrado. Es la única ventaja de Unive. Unive está en Madrid, pero ellos también vienen aquí si os interesaba. Pero ya os digo, Unive ya no tenéis ni que ir a preguntar ni hacer una cola, sino simplemente ustedes os metéis en internet, lo preguntáis, lo hacéis las cuentas. Asociarse a una organización también, cada cual, ya os digo, que tiene que escoger el camino que más le puede interesar. Aquí tenéis ADICAE, FACUA, o la OCU, o cualquier otra. Ustedes, yo la idea que tengo es de presentar lo que es una cláusula suelo y dar posibilidades de diferentes posibilidades. Ya os digo, la primera parte, que es la que os va a dar CARNI, la que es reclamar tú mismo con una instancia ya preparada, que solamente tienes que ponerle el nombre y el 325, lo que sea, la tenéis ya sin resuelta, sin tener que ir para ganar. Luego ir al Banco España también resuelto sin para ganar. Ahora, si ya decidís que mira, que es que yo no me van a dar nada, yo ya tengo el informe, o lo hago directamente porque me está cobrando 300 euros al mes y yo me meto en los 1.000 euros, que son 2 o 3 meses, entonces ya tenéis que decidir con quién escogerlo. En la OCU y en el Vigorra, en su página de Facebook y en muchos sitios, pero vamos, esa misma sirve. Dándole a ese botón, calcula lo que has pagado de más, os dicen, poniendo ahí los datos que os piden, os dicen exactamente lo que hasta el día de hoy os han cobrado de más, para que ustedes hagáis los cálculos, si podría reclamar o no reclamar. En concreto, este es un ejemplo, este se hizo en octubre, este en concreto es el mío, que en octubre lo que me habían cobrado de más era 3.945 euros.
y desde entonces 108 euros más al mes. Simplemente, plazo inicial, lo que yo pedía al principio, 93.000, y mi préstamo no puede bajar de 325. Entonces, la OCU podéis cada uno calcular, o en Vigorra lo ponéis en el Facebook, y también tiene una maquinita que os calcula, y hay más sitios, ¿verdad? Os digo, las primeras reclamaciones no os cuesta dinero, le pedían carne la reclamación, vais al Banco de España, que es simplemente un paseíto a Sevilla, o no lo sé si incluso se podrá hacer aquí por el registro del ayuntamiento, y eso no os cuesta dinero. Si lo tenéis, pues bueno. Ya irse a juzgado, sabéis los costes que tiene, o que vengan ellos y lo digan, y hacer los cálculos. Cada cual tiene que hacer sus cálculos. Y termino igual que empiezo. Somos europeos, aunque se le olvida al gobierno que somos europeos, o se acuerdan nada más que cuando es para pagar. Cuando es para que nosotros tengamos derecho, no tiene interés ninguno en que seamos europeos. Si es para subirnos el IVA, si es para recortarnos, o si es para que nosotros nos bajen el IVA de las obras de arte, que casi todos compramos obras de arte que a distancia. A eso no tenemos problema en rebajar el IVA. Pero ahora, si vamos a mandar a los niños al colegio, los libros sí hay que pagarlos al IVA más alto de Europa. Si hay que ir a una obra de teatro o al cine, el IVA es el 21%. Y con esto, ya os digo, para pagar y no para tener derecho. Antes de terminar esto, quiero poner también una cosa. ¿Cómo hacerlo? Sí. Esto es de lo último que hay aquí, que es una carta a un cliente del Rubio, que aunque yo he dicho antes que nos están intentando engañar, pero claro, esto va haciendo. Este cliente del Rubio se lo han mandado el 7 de enero del 2014, en el cual, sin firmar cliente nada, les dice que a partir de enero le elimina la cláusula suelo. Esto de la Caixa del Rubio. No le dice nada de devolverle lo anterior. Lo anterior tendría que ir a juicio. Ya cada cual, ya os digo que ir a juicio supone que os hagáis los cálculos de lo que vale. Hay otra cosa que yo os quería también enseñar. Que eso también lo tendrá aquí ahora en carne. Como habéis visto antes, la fórmula de averiguar los intereses que nos cobran mes a mes era una fórmula de C más 1 partido por 3, que no había manera de entenderlo. Esta es una fórmula que es sencillita, que se ve, y que ese realmente lo podéis hacer con vuestro recibo y lo veis. Con un ejemplo de 100.000 euros, si nos lo pone al 4,5, son 4.500 de interés al año. Los 4.500 lo dividimos en 12 y son 375 los intereses. En vuestro recibo pone, por un lado, amortización de capital, lo que estamos devolviendo al banco, y por otro lado, los intereses. Esos son los que pagaríamos con el 4,5. Si no tuviera cláusula suelo, supongamos que tengamos el Euribor más 0,90, ya os digo, cuando lo calculé estaba al 0,50, hoy estamos al 0,55. Sería 0,50 más 0,90, 1,40, 100.000, la misma cantidad, al 1,40 son 1.400 euros de interés al año, 1.400 lo dividimos entre 12 son 116 lo que pagamos de interés, lo que deberíamos pagar de interés. La diferencia de mensual serían 258. O sea, que es que parece que un porcentaje de un 1, un 2, pero es que es mucho dinero. Y una última cuestión, que no les va a gustar a las oficinas de los bancos de aquí de Carmona ni de ninguna. Como ellos cuando vamos, lo que le hacen es dar capotazos, mandarnos a Sevilla, mandarnos como el otro día uno a Barcelona. No, que tú ya está todo bien, no tienes nada que hacer. Yo, un grupo de la plataforma, detectamos que la mejor manera de reclamar es con la reclamación que le damos en carne, que cada uno tiene su nombre y sus condiciones legales, por qué se reclama, y en vez de entregársela, porque a lo mejor no te las quieres sellar, o te pone muchos problemas, te dice que te las lleva a otro lado, sencillamente le pedimos una hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía.
le pedimos la hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía, que son 3, blanca, amarilla y azul, creo, y le ponemos en donde vamos a reclamar que debido a la abstención con la reclamación documenta junto. Y adjuntamos el documento. 2 copias. ¿Qué es lo que hace? Que no tienen más remedio que entregárnosla, no nos pueden dar un capotazo, y en caso, que no creo que llegue a suceder, de que no quisieran entregarnos las reclamaciones, igual que en cualquier bar, en cualquier tienda de refresco, en la plaza de abasto, simplemente tendríamos que llamar a los municipales, y los municipales son los encargados de que tengan esta gente las reclamaciones. Y si van los municipales y abren un expediente, es una multa nada más de por empezar. Pero no creo que llegara el caso. Pero los municipales del pueblo son los encargados, las fuerzas responsables de ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional, los municipales. Y así que lo que hacemos, asegurarnos de que no va a tener más remedio que admitirla, que no te va a dar paripé ni nada. Y por otro lado, si lo llevamos luego a la Junta de Andalucía, también avisaros, lo mismo que a Carni no se lo ha olvidado, aquí en el Ayuntamiento el Grupo de Izquierda Unida ha presentado una moción para quitar las cláusulas suelo, y en la Junta de Andalucía se está preparando una ley para evitar también las cláusulas suelo. Pero claro, si la Junta de Andalucía no tiene constancia de cuántas le llegan, matáis 2 pájaros de un tiro. Por un lado, obligáis al banco a que no os den capotazo, y por otro lado se entera la Junta de Andalucía de cuáles son y cuáles son las condiciones. Por lo demás, ahora si eso me preguntáis lo que queráis, si no os importa lo cortamos para que... Y ahora cuando terminéis las 4 preguntas, pues en un ratillo, si no hay mucho, pues yo miro y os digo, pues mira, aquí lo tiene, aquí no lo tiene.